Bien, saludos, bienvenidos a Metro Social, un espacio en donde estaremos abordando diferentes tópicos del ámbito nacional e internacional, especialmente lo que tiene que ver con temas de política económica, política social, entre otros. Con ustedes, Alejandro Cuevas Tavares, un servidor Fabricio Geraldino. Señor Alejandro. Buenas noches, Fabricio. Buenos días, buenas tardes a todos aquellos que nos estén sintonizando a través de este podcast de Metro Social. Hoy con un tema interesante, las Pero, elecciones pero antes de eso, paso. Alejandro, ¿de qué va a tratar este podcast? Bueno, el podcast Metro Social es un espacio que viene no a llenar, sino a complementar las necesidades de conocimientos políticos, históricos y sociales que necesita la sociedad actual para poder conceptualizar ciertos temas que aún la juventud y la población general están aéreos. Correcto, y también estaremos hablando de temas puntuales, de políticas económicas, por ejemplo, de políticas deportivas en sentido amplio, en sentido general, y por eso tendremos participaciones, cápsulas, entrevistas, en fin, de todo un poco, pero con un aspecto, Alejandro, educativo. Sí, así es. Y que dada la salvedad también, que como el nombre Metro Social, Metrópolis Social, viene de una urbe, de una gran ciudad. Y como es una gran ciudad, una urbe social, se montan o caben todos los renglones del ámbito social, económico, humano, todo lo que tiene que ver con el quehacer de la humanidad. Correcto. Y uno de los temas de importancia, especialmente en la región, por lo que implica este país, es Argentina. Argentina, América del Sur, un país con más de 47 millones de habitantes, una de las principales economías sureñas, especialmente conocida por lo que tiene que ver con commodities, granos, como habichuelas, trigo, maíz, su carne, envidiada por muchos y muchas otras cosas. Sin embargo, este ha sido un país, o este es un país que desde su creación ha estado influida, imbuida en diferentes aspectos de conflictos sociales, políticos y económicos. Así es, la Argentina es el país más austral que tiene la América Latina, el cono sur, es el país que se encuentra al final de lo que es América del Sur. Como bien tú acotas, Argentina en su composición social y desde su propia independencia proclamada por José de San Martín, ha venido trayendo problemas de índole social por su composición, ya que el argentino en su composición ha recibido varias oleadas migratorias, principalmente europeas, llámese Sí, italianas, españolas y también de una parte Alemania, judía también. una parte judía importante de Sí, judíos. Y esa composición ha dado ese crisol que lo que es el pueblo argentino, como se le conoce también la albiceleste. Fíjate que sí. en su bandera tienen el color blanco y azul claro, con un sol en el medio, que representa el crisol de naciones que ellos han tenido. Tuvieron inmediatamente después de su independencia la dictadura de Juan Manuel Rosas. No, sufrieron, como todos los países de la región, sufrieron décadas de dictaduras. Y, no, y se vieron también enmarcados en guerras, la guerra del Pacífico junto con Uruguay y Paraguay, por cuestiones territoriales. Pero la Argentina que todos conocemos y que modernamente conocemos es a raíz de lo que de un personaje que se llama Juan Domingo Perón, Sí, que crea lo que es el justicialismo. exacto. Juan Domingo Perón, militar de alta alcurnia, que, óyeme, su legado, para bien o para mal, no vamos a discutirlo, inicia desde el momento en que el hombre es designado ministro de Trabajo.
y desde ahí impulsó toda una serie de reformas para los trabajadores, como reformas de pensión, reformas de salud, que hizo que posteriormente y en poco tiempo, llegara al gobierno a instalar a, a lo que al día de hoy se llama el peronismo. Sí, el peronismo que ha tenido varios desmembramientos, Sí, entre ellos el menemismo y lo que gobierna actualmente la Argentina, que es el el kirchnerismo, kirchnerismo. pero hubo un periodo muy amargo para la Argentina, porque Juan Domingo Perón, primeramente en su primera etapa, fue derrocado. Exiliado de Argentina, vino a recalar aquí a la República Dominicana, luego a España. Luego vuelve al solio presidencial a principios de los años 70, donde fallece y su esposa Sí, Isabel Martínez se queda en el poder, sucede. pero es derrocada por un movimiento militar, por Jorge Videla, Sí. que lo lleva a Argentina, lo arrastra ya a principios de los 80 a la cruenta guerra de las Malvinas. Pero también hay que decir, Alejandro, que parte del debilitamiento del gobierno de Isabel Martínez tuvo que ver con las fricciones dentro del peronismo. Y los argentinos deben recordar con mucha tristeza el movimiento denominado los montoneros, Los montoneros. que movimiento que salió Radical totalmente. del justicialismo, que salió de esas entrañas, que enfrentaba, que mataba y asesinaba a otras facciones del propio peronismo. Que podríamos decir que el peronismo o justicialismo, como usted le quiera llamar, ha sido una facción políticamente caníbal, porque se han exterminado uno con otro. Hasta ahora el kirchnerismo es que está en pie. Pero volviéndote a la cronología, para no perder la El ritmo. cronología del ritmo de a lo que lleva la Argentina actual, luego de que el fracaso de la guerra de las Malvinas, que esa junta militar es derrocada por la primavera alfonsinista debido a que Jorge Videla tuvo que acceder a unas elecciones generales donde Sí, Raúl Alfonsín toma el bueno, poder en el año 83 y da la apertura a la democracia en Argentina. correcto. Pero llega en el año 90 Carlos Saúl Menem. Carlos Saúl Menem, como tú muy bien dijiste, peronista, ciertamente. Carlos Saúl Menem representó el regreso del peronismo puro a la Argentina. Sin embargo, en la práctica fue todo lo contrario. Se comportó todo como un neoliberal. Dejó fluctuar el dólar y lo hizo a la par. Puso el austral, que era la moneda en ese entonces de Argentina, y la puso a la par del dólar, pero sin respaldo en la reserva del Banco Central. ¿Qué significa eso económicamente? Que a medida que va pasando el tiempo, tu peso, al no tener respaldo, al ser inorgánico, pierde poder adquisitivo delante de la divisa principal más fuerte, que es el dólar. Correcto. Y eso trae consigo fuga de capitales, trae consigo que los importadores tengan que recoger los dólares que hay en el mercado o abstenerse, crea una situación y crea lo que se llama una inestabilidad económica, que fue lo que llevó a Saúl Menem a salir del poder y Raúl de la Rúa, Fernando de la Rúa. Fernando de la Rúa, toma el poder y sigue cometiendo las mismas Sí, torpezas. pero ahí hay que decir que Carlos Menem llega al gobierno con una situación muy difícil a nivel económico. Y esa medida de la convertibilidad le dio resultados por un tiempo. Sin embargo, debido a la política de gasto público muy alto que implantó el peronismo desde los años 40, no se pudo sostener, no No. se pudo mantener y por eso tuvo que recurrir a financiamientos internacionales, tuvo que volver al Fondo Monetario Internacional
entre otros aspectos, entre otros elementos. Sin embargo, las cosas se salieron de las manos y como tú muy bien dices, cuando llega al gobierno el señor Fernando de la Rúa, de triste recordación para los argentinos, todo el mundo sabe lo que ocurrió. Claro, todo el mundo recuerda ese diciembre del 2001, donde De la Rúa toma las medidas de un estado de sitio, donde la población al estado de sitio lo que hizo fue exacerbarse. ¿Por qué estado de sitio? Pedían la renuncia del ministro de Economía, Domingo Carvalho. Lo hicieron renunciar. Las presiones siguieron hasta que él mismo toma la decisión de renunciar del poder y se suceden varios gobiernos efímeros y provisionales. Dualde, se le ofreció hasta Ortega, el famoso cantante, Sí, Palito Ortega, que era gobernador de Buenos Aires. No dieron pie con bola hasta que Néstor Kirchner aparece sí. y gradualmente va llevando a la estabilidad argentina, gradualmente, pero son espejismos dentro de un desierto. Sí, pero hay que decir que el tema con Fernando de la Rúa tuvo muy especialmente que ver con el anuncio del corralito, como la Argentina estaba viviendo en un periodo de convertibilidad, De nuevo, de que no se podía sostener. Es decir, tú tenías un peso argentino por $1. Ficción, de manera de ficticia. ficticia. Eso para las arcas argentinas no era real. No. Entonces, ante el agravamiento de la situación económica, ¿qué estaban haciendo los argentinos? Sacando sus ahorros, sacando su dinero. Y es por eso, y ante el desplome de la industria nacional, que el gobierno de Fernando de la Rúa anuncia el corralito. Usted no puede sacar su dinero solamente que bajo ciertas circunstancias y cierta cantidad. Entonces, una población que no puede sacar su dinero, un sector productivo que Estancado. estancado debido a la política de sustitución de importaciones y la apertura de los mercados, unas industrias que no estaban en condiciones para poder competir, entonces fueron los ingredientes suficientes para que se decretara el corralito. Y al momento de decretarse el corralito, entonces vino la explosión social que todo el mundo conoce, que ocurrió en el 2001. Sí, diciembre del 2001. Exactamente, en donde supermercados, tiendas, en fin, fueron saqueadas durante días, semanas, múltiples asesinatos. Se puede decir que hubo cierta represión policial, Claro, se puede decir. sí. En fin, se dieron muchas cosas. Durante ese vaivén, como tú muy bien apuntas, quien finalmente quedó gobernando y plantó y puso el país en condiciones para unas nuevas elecciones fue el senador Eduardo Duhalde. Después de múltiples renuncias, finalmente la asamblea se puso de acuerdo para que Duhalde fuese el presidente de la república. Duhalde mantuvo cierto nivel de estabilidad. Los mercados se tranquilizaron. Duhalde, que viene del justicialismo, logró que las masas se tranquilizaran por un tiempo hasta que se convocó a nuevas elecciones. Sí. Y en la cual Néstor Kirchner resulta ganador, llevando una política de acercamiento con Venezuela y países de corte social del área como Correa, Evo Morales en Bolivia, eh, también con Lula da Silva en Brasil, crean un mercado común de Sudamérica, la llamada utopía del Mercosur, porque para Mercosur. mí sigue siendo una utopía Sí. la unión de mercados de América del Sur. Y también crearon instrumento político que sigue siendo también para mí una utopía
llamada el UNASUR. Sí, el UNASUR también de funcionamiento anquilosado, porque sirve solamente meramente para que los cancilleres se reúnan, discutan, pero no quedan nunca en nada. No sale nada a favor de los pueblos de la América del Sur, que por cierto, América del Sur es un hervidero político. Sí. Más adelante aquí en este podcast vamos a ir analizando las diversas situaciones de estos países suramericanos detalladamente. Hemos elegido Argentina debido que vamos ya para allá a que tienen un acontecimiento importante este domingo 13. Correcto. Entonces, en el 2003 sale Néstor, o sea, inicia el gobierno de lo que hoy se denomina el kirchnerismo. Una rama del justicialismo. Néstor Kirchner logra reelegirse y en un segundo periodo ya con su esposa siendo la vicepresidenta, él después cede la presidencia a Cristina Fernández de Kirchner, que logra en 2 periodos consecutivos reelegirse hasta que llega y le cede el poder a Macri. Pero hay que decir algo de Néstor Kirchner y digamos que de todos esos periodos del kirchnerismo consecutivo. Exactamente. Kirchner, Néstor, logró estabilizar económicamente a la Argentina. Logró impulsar una serie de reformas económicas, aun y cuando aumentó el subsidio, los subsidios sociales, logró impulsar el aparato económico y muy especialmente, algo que en parte todavía es lo que impacta en el arrastre del kirchnerismo, es que llevó a la justicia a los militares asesinos del gobierno de Jorge Videla. Especialmente a ese mismo señor que tú acabas de mencionar, Jorge Videla, que gracias a las madres de la plaza del 5 de mayo, hoy se hizo justicia en Argentina y esos asesinos de esa dictadura tan cruenta, Argentina, están tras las rejas y cumpliendo condenas. Correcto. Hay una película muy interesante, haciendo un paréntesis, que se llama Desapariciones, que tiene de fondo la salsa de Rubén Blades, es de corte argentino, que narra las desapariciones ocurridas durante ese periodo. Es una película dramática para aquellos que les gusta el cine y que quieran comprender un poquito más de ese periodo. Correcto. Tan negro que hubo en Argentina para aquellos... No, digamos gris, para que no nos digan racista. No, lo digo especialmente para aquellos que les gustan los gobiernos de fuerza. Les gusta decir de facto. Que los gobiernos de fuerza son los ideales para gobernar. Correcto. No es así. Entonces, Alejandro, tenemos el primer gobierno de Néstor Kirchner, que para la mayoría del mundo fue bueno, aunque inició, digamos, la semilla de los aspectos negativos que hoy vemos en lo que llamamos el kirchnerismo, que es el aumento desproporcionado y hasta abusivo de los subsidios sociales en desmedro en sí del gasto público objetivo y sano, y un aumento de la burocratización estatal en contra de los sectores productivos. Sí, no, el aumento, cuando hablamos el aumento de la burocracia, es el aumento de la empleomanía en ciertos estamentos del Estado, principalmente en cultura, en educación, en salud, siendo compañerismo del kirchnerismo que podía meterlo, lo metía ahí con un salario. No, y no solamente eso, sino la creación de una figura nefasta, que son los denominados planeros. Planeros. Aquellas personas que no dan un golpe, nada, absolutamente nada, pero reciben subsidios simplemente por existir. No importa si es joven, si es mujer, si es hombre, si tiene 20 años, 30, no importa. Le dan un subsidio por eso, le dan un subsidio por tener hijos, le dan un subsidio por un montón de cosas que hace que mucha gente simplemente prefiera no dar un golpe
como decimos en República Dominicana, ni de karate. Han creado una claque social parasitaria muy dañina en los estados. ¿Por qué? Porque son parásitos adheridos a las arcas del Estado, que lo que hacen es que debilitan el Estado y el Estado después no tiene fondo para ir en pos de las necesidades efectivas del pueblo. Correcto. Entiéndase que mantener los hospitales adecuados, carreteras, en cuanto a la educación, mantener las aulas, los profesores contentos, los médicos contentos, etcétera, etcétera. Cualquier parecido a nuestros caribeños es pura coincidencia. No, Pero no en esa magnitud. No en esa magnitud, no. Porque ya lo de Argentina, No. uno lo dice de chiste, pero lo de Argentina raya. Ayer mismo se estaba discutiendo que el ministro de Cultura, Tristan Bauer, tiene un programa que se llama La Platita, donde se le entrega un fondo cultural a ciertas organizaciones que no existen, que cuando van a tocar la puerta de la persona, de la dirección, vamos a suponer, en tal calle está el movimiento cultural argentino. Cuando iban a averiguar un programa de investigación, aquí está el movimiento cultural argentino, no, aquí no vive nadie. Bueno, pero es lo que te digo. Entonces, mira, termina el gobierno de Néstor Kirchner y asume quien fuera su mano derecha, su esposa, digamos que no su guía, pero sí su principal mentora, Cristina Fernández de Kirchner, que gana fácilmente las elecciones en el 2007, sigue las políticas económicas de su marido, Kirchner, que se mantenía como una especie de asesor supuestamente honorífico, y posteriormente en el 2011 Cristina gana otra vez fácilmente las elecciones, pero de ahí en adelante es que viene la parte más nefasta del kirchnerismo. Escándalos de corrupción por doquier, problemas inflacionarios, temas incluso todos deben recordar la situación que se dio con el fiscal asesinado que estaba investigando a Cristina Fernández de Kirchner. Y que Cristina hace unos meses atrás fue condenada. Sí. Siendo vicepresidenta de la República, condenada por actos de corrupción. Exactamente. Entonces, Cristina gana el 2011, se mantiene hasta el 2015, trató de modificar la constitución argentina para volver a reelegirse. Con un referéndum. Con un referéndum y enfrentarse en el 2015 a Mauricio Macri. Mauricio Macri, republicano, capitalista, empresario, parte propietario de uno de los principales clubes de la Argentina. El Boca. El Boca, parte propietario del periódico La Nación. Del periódico La Nación y de aerolíneas, también aerolíneas de la Argentina, que operan en la Argentina. Mauricio Macri se enfrenta a Daniel Scioli. Le gana en un balotaje. Y ahí fue la primera vez. No fue la primera vez. En ese momento llega un tema de importancia. Porque Macri, que viene a enfrentar toda una serie de gobiernos muy populistas, debe tomar medidas drásticas porque debe ajustar el gasto público. Entonces, ¿qué tiene que hacer Macri? Sanear la nómina del Estado. Sanear la nómina y buscar financiamiento internacional. ¿Y a quién llama? Al Fondo Monetario Internacional. Al Fondo Monetario Internacional. Y sus famosos acuerdos stand-by. Exactamente, y todo el mundo sabe, Alejandro, cuáles son las famosas recetas del fondo. Sí, las famosas recetas del fondo, reducción del gasto público, reducción de los sistemas de ayudas sociales,
reducción de exenciones fiscales, una reforma fiscal donde se eficientice el cobro de los impuestos, pero con un aparato industrial como el que está como está el argentino y estaba con Gustavo Macri por el piso. Lo que hizo fue una estampida de capital inversionista de la Argentina fuera de la Argentina. Pero además de eso tuvo que enfrentarse a una multiplicidad enorme de protestas, básicamente lideradas por células del kirchnerismo. Claro, porque esa claque no se iba a quedar de brazos cruzados y querían recuperar terreno perdido, ya que como su líder principal no podía por asuntos constitucionales enfrentarse a Gustavo Macri, a Mauricio Macri, eligen ese candidato para hacerle frente, no pudieron. Entonces, en una segunda oportunidad, encuentran ese candidato idóneo en Alberto Fernández, llevando a Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. Sí, y eso fue una movida mucho más que inteligente por parte de Cristina. Cristina fue la armadora de ese binomio. ¿Por qué? Porque si ella tenía un enemigo político, ese era Alberto Fernández. Alberto Fernández le dijo corrupta de todas las formas habidas y por haber. De todas las formas. Eran perros y gatos peleando. Sin embargo, Cristina sabía que si ella iba a las elecciones, iba a ganar la primera vuelta, pero iba a perder en el balotaje. Si Alberto Fernández se lanzaba a las elecciones o cualquier otro, posiblemente iba a dar la pelea en la primera vuelta, pero iba a perder en el balotaje. Había una fragmentación del voto kirchnerista, para que lo puedan entender, una fragmentación del voto kirchnerista, porque aunque ellos se odiaban, pero el voto estaba fragmentado, los partidarios estaban muy fragmentados, y decidieron utilizar la máxima de Cristina Fernández de Kirchner, que dice que a tu enemigo tú lo tienes más cerca que tu amigo. Y como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, exacto, se unieron fuerzas para obtener el poder y sacar a Macri del poder y obtener de nuevo las arcas del Estado para su fervorosa claque social. Entonces, ¿qué pasa? Que durante los primeros 3 años del gobierno de Mauricio Macri, digamos que independientemente de todos los problemas que enfrentó y de los errores que cometió, la economía se mantuvo estable. Sin embargo, en el peor momento posible vino el descontrol con la tasa del dólar, que se disparó de 14 por 1 en un momentico a estar hasta el 45 por 1 en un momento en donde estaban las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que se vienen implementando en la Argentina desde el 2009. Y este es el primer elemento electoral de importancia en la Argentina. ¿Por qué? Porque las primarias es como su nombre lo dice, primarias, es decir, la primera elección. Abiertas, es decir, que todo el mundo y simultáneas. Y simultáneas al mismo tiempo y obligatorias. Es decir, que usted, ciudadano argentino, debe ir a votar, con excepción de algunos estados de la Argentina, un estado federal, sí, que no contemple eso en su constitución. Perfecto. Pero tienen que celebrarla. No en la misma fecha, pero la tienen que celebrar. Exactamente. Entonces, la lista que sale victoriosa de las PASO es un elemento fundamental para entender quién va a ganar las elecciones 2 meses después. En octubre. Las PASO es el termómetro a medir. Primero, las PASO cumplen 2 requisitos. Primero, sanea
quiénes son los que van a las elecciones del próximo 15 de octubre. ¿Por qué? Porque tienen que obtener más del 1.5% de los votos emitidos Sí, para poder participar en las elecciones del 15 de octubre. correcto. Si no lo tiene, eres eliminado totalmente O sea, de las elecciones. adiós sanguijuelas. Adiós. Adiós sanguijuelas. Y solamente aquellos que logren una cantidad de votos superior a la 1.5 entran dentro de esas elecciones. Pero como muy bien dice Fabricio, aquellos que superen una cantidad excesiva, por ejemplo, un ejemplo que sea Juntos por el Cambio, que es uno de los partidos que va a participar el próximo domingo en Paso, saca un 53%, es un termómetro a medir de que tienen muchas posibilidades que el 15 de octubre logren la nominación presidencial en primera vuelta o en segunda vuelta, dependiendo de cómo amarren las alianzas. Porque el juego de las alianzas, después de este 13 de agosto, empiezan a fluir dentro de la Exacto. Argentina. Ahí está el asunto. Es que usted tiene que votar. Ahora, usted va a votar por una lista. Usted va a votar por un partido. Ahora bien, por lo menos usted va a votar por un partido en una lista determinada. Es El decir, de su gusto. exacto. Es decir, usted va a votar para la presidencial, usted va a votar, digamos, por Patricia Bullrich. Ahora, usted puede ser que en una lista de otro partido usted vote por un senador de otro partido. Ahora, O por un gobernador de de un otro, estado. de otro partido. Ahora, lo que usted no puede hacer es votar por la misma candidatura en dos listas diferentes. Y es por eso, No puede votar, por ejemplo, por Bullrich en una y después debajo votar por Milei, que o es por de Sergio otro, Massa. o por Sergio Massa. No. Por eso es que las pasos son tan importantes, Alejandro y amigos y amigas que nos están viendo y escuchando, porque es un verdadero termómetro, es una verdadera encuesta sobre quién pudiese estar ganando las elecciones en apenas 2 meses, en octubre en este caso del 2023. Y mira, importante cómo se ha estructurado el cuadro político en este momento. Porque, Alejandro, independientemente de lo bueno o malo que usted pueda decir del gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández y de Sergio Massa, el ministro de Economía, el kirchnerismo tiene un voto duro que ronda entre el 25 y el 30% de la población votante, independientemente de lo que usted haga. Es un Claro. voto que tú tienes que contar con Sí, ellos. pero claro está, y para también conocimiento de lo que nos están escuchando y viendo a través de estas redes, decir que en la primera vuelta, al igual que en la República Dominicana, se gana con el 50+1. O sea, tienes que sacar más del 50+1 de los votos emitidos en primera ronda para poder ganar en primera ronda. Como bien acota Fabricio, el kirchnerismo tiene más de un 26% de voto duro. Le faltan alrededor de un 15 o un 26% más para poder optar por ganar en la primera vuelta. Amén de que hay un universo de 28%, según la última encuesta del periódico La Nación, de indecisos, que son el voto silente, que siempre son los que deciden las elecciones presidenciales esta vez en Argentina. Claro. Pero vamos a volver a las pasos. En lo que tiene que ver con las listas del Frente de Todos, que tiene un nuevo nombre ahora, Unidos por la Patria. Unido por la Patria. Antes era el Frente de Todos contra Todos, porque vivían peleándose. Ese es el kirchnerismo disfrazado. Exactamente. Tienen básicamente dos listas para las presidenciales. Una liderada por el ministro de Economía,
Sergio Massa. Sergio Massa. Un abogado de 51 años de edad, con una estructura política aparte. En su momento fue de lo más crítico en contra de quién, De Cristina Fernández de Kirchner. que llegó a decirle corrupta de todas las formas habidas y por haber. Pero bueno, de repente el hombre vio que Dios es bueno y decidió aceptar la posición del superministro de Economía. No un ministro cualquiera. Sí. Cuando Sergio Massa aceptó la posición tras la renuncia del ministro Guzmán, él aceptó, pero con la condición de él manejar todo lo que tenía que ver con industria y comercio, agricultura, turismo. Hicieron un superministerio de Economía. Un superministerio de Economía. Y aquí viene la importancia, o digamos, el impacto de él como candidato. Muchos dentro del kirchnerismo entendían que él no podía ser el candidato porque él va a arrastrar las deficiencias de este gobierno, de Alberto y de Cristina. Sin embargo, ningún otro candidato o candidata tenía cierto nivel de arrastre. Tú tenías a un Daniel Scioli que está cansado de perder. Tú tenías a un Pedro de Guado que es ni fu ni fa, como decimos en República Dominicana. Entonces la única opción que tenía el kirchnerismo, O un candidato potable que se manejara y que siguiera las directrices que se emanan de la Casa Rosada para que puedan entender de Cristina Fernández de Kirchner y de Fernández, el presidente, aunque dicen muchos que él obedece más a la ala del presidente que a la de la vicepresidenta. bueno, la verdad es que no sé, pero era la única opción que tenía el kirchnerismo, Sí. el peronismo para, digamos, enfrentar estas elecciones. No, y para maquillar más, le agregan a Grabois en la lista para que le haga un frente, para maquillar Sí. que hubo un cierto legalidad, una Sí. cierta Una equidad, competencia, una una competencia. competencia. Pero todo el mundo sabe que en ese movimiento todos los votos van a ser para Massa. Claro. Juan Grabois es un sindicalista comunista, radical de pies a cabeza, genera mucho rechazo en la sociedad argentina, es relativamente joven, pero evidentemente él no va a sacar más de un 5 o 6% como mucho. Como dice Alejandro, es una lista para hacer ver que hay cierto nivel de competencia en ese espacio político. Luego tenemos a Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es una constelación de partidos políticos, en donde están los radicales, están los de centro derecha y están los de derecha pura. Y ahí tenemos dos listas fundamentales. Y dos extremos. Dos extremos. Horacio Rodríguez Larreta, moderado, que él es el gobernador de la ciudad autonómica de Buenos Aires, que incluso hubo un momento de este gobierno de Alberto Fernández en donde se le vio con muy buenas actitudes hacia el gobierno. Se le vio con buenas relaciones. Y por eso muchos entienden que si Rodríguez Larreta pasa al balotaje, posiblemente se pueda convertir en presidente más fácil que Patricia Bullrich. ¿Pero quién es Patricia Bullrich? Patricia Bullrich es una política de larguísima data, exfuncionaria, exgobernadora, con muchos recursos económicos, polémica en muchas ocasiones. Tiene ángel Y en este momento es la abanderada de nada más y nada menos que de un señor llamado Mauricio Macri. El señor del que tiene el poder para enfrentar a los kirchneristas. Exactamente. Macri decidió no optar por la candidatura
tomando en consideración la fuerte tasa de rechazo que él de por sí genera, aunque también tiene una fuerte tasa de aprobación. Bullrich estaría enfrentándose a Horacio Rodríguez Larreta. Según las encuestas, Patricia Bullrich le lleva algunos puntos, pero, ahí viene el pero, recuerden que estas son elecciones primarias primaria, abiertas simultánea y y obligatoria. obligatorias, en donde tú no tienes que estar inscrito necesariamente en un partido político para poder votar. En consecuencia, tú no sabes si miembros de otros espacios políticos pudiesen incidir en estas elecciones de Juntos por el Cambio. Ir a sumarle caudal para tener unos candidatos acomodaticios, que muy bien lo puede usar el kirchnerismo. Déjame poner a la Bullrich para que... Para quitarle fuerza a Horacio Rodríguez Larreta, para que después esos votos que son afectos a Larreta me vayan aquí a Massa, con la cercanía que tuvo Massa con el gobierno de Alberto Fernández, se sumen a Massa, pero acuérdense que en política 2 más 2 no son 4. No son 4. Y aquí el asunto estaría en que es más fácil para Juntos por el Cambio conseguir votos del kirchnerismo si el candidato es Horacio Rodríguez Larreta. Aunque Rodríguez Larreta, esa cercanía al kirchnerismo le ha afectado internamente. Y es por eso que él ahora ha tenido posturas más de derecha. Porque él primero tiene que pasar estas elecciones. Primero tiene que ganar su lista. Sí. Y es por eso que ha habido cierto nivel de giro en ese sentido. Las últimas semanas. Incluso un mayor acercamiento a su enemigo político llamado Mauricio Macri. Claro. Y por ende a la Bullrich. Se entiende de que si Bullrich gana ahora en las PASO, haya un acuerdo tras bastidores entre Larreta y Bullrich para ir conjuntos por el cambio unificados. No, pero yo no creo que tras bastidores, no, eso es lo natural. Es lo natural, porque vuelvo y digo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro. Y como todos están para hacerle frente al kirchnerismo, van a ir, en caso de que Massa pase, claro, en hacer frente en contra de Massa. Yo te digo algo. Independientemente de que algunos votos de Larreta pudiesen ir hacia el kirchnerismo, la masa de votantes de Larreta irían por Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich. Sí, así es. Esa es la realidad. Pero eso es lo que vamos a ver ahora en las PASO, que se van a realizar este domingo 13 de agosto. Pero hay otro elemento de importancia que puede ser el factor X, Alejandro. Sí, que es el caballo negro del tablero. Vamos a decir el caballo gris, para que no nos digan racistas. Vamos a decir el caballo gris. Javier Milei y su libertad avanza. El alfil del tablero. El alfil del tablero. Milei es una figura sumamente controversial. Congresista, diputado, empresario, ultra libertario. Es decir, este hombre no quiere saber de regulaciones, no quiere saber de imposiciones, no le hablen de nada de eso. Y eso, a su vez, le ha ganado una multiplicidad de adhesiones importantes en la sociedad argentina. Y no a decir también que fue el de los primeros quien se lanzó al ruedo en busca de la nominación presidencial. Exacto. Sin embargo, no ha sido, no ha estado exento de controversias, varias controversias. Y una de esas, y digamos que la que más le pudiese afectar, es su supuesta vinculación hacia nada más y nada menos que Sergio Massa. A él se le ha acusado de que una buena parte de su lista de candidatos son de Sergio Massa.
Y eso le ha restado cierto nivel de credibilidad y empuje en estos momentos. Por eso, entre otras cosas, hemos visto que en las elecciones eh, de, algunas, de algunos lugares de la Argentina, su partido ha quedado mal parado. Sí, la tasa ha sido mucho de rechazo, amén, de que ha Sí. cometido torpezas como decir que va a eliminar el Banco Central argentino, que buscaría cerrar ciertos estamentos del Estado, Bueno, que y el tema de la dolarización, que es discutible, sí, pero en un momento como este, no es, dolarizar no una es, no es, economía argentina que se encuentra en uno de sus, estancada totalmente, no, no, que no tiene un aparato productivo no, fuerte. no, y en uno de sus peores momentos de la historia. Cuando llegó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina, el dólar estaba al 65 por uno. Hoy día está al 600 por 600 uno. por uno. Además de la multiplicidad de cepos y de trabas cambiarias que le han impuesto al sector productivo. Y ha dejado fluctuar dos mercados cambiarios, porque hay un dólar blue que está a cierta tasa y el dólar normal del mercado normal El blue es el que está al 600 por uno. por 600 por uno y el mercado normal que ese está, No aparece. Ese ese no no aparece. aparece y el blue lo utiliza el Estado, el gobierno, para sus transacciones. Ya te sabe que no es de Óyeme. fácil adquisición para Mira, el común denominador del mira. pueblo. Hay un dólar oficial que está a 200 y pico por uno. Ese no aparece. Ese no aparece. Está el dólar blue, que es el dólar del mercado negro y el que utiliza todo el mundo. Está el dólar que se utiliza para el turismo, el dólar para la agricultura, el dólar para el turista. Varios O sea, mercados cambiarios. hay como 10 mercados cambiarios. Multiplicidad de mercados Una cambiarios. verdadera locura. Y eso trae una inestabilidad porque trae la especulación, trae el Claro. agiotismo. Entonces, en ese sentido es que se ha referido Javier Milei. Sin embargo, hablar de eso en este momento es una verdadera locura y eso, sin lugar a dudas, le ha afectado. Pero aún así las encuestas le dan entre un 15 y un 16%. Y ahí los votos silentes que estamos hablando ahorita del 28%, Exacto. que si se va a una buena masa, vamos a poner un 10 de esos 28 o un 5 y 16 que tú tienes. Sí, mira, cuidado, porque Libertad Avanza, que es el partido de él, tiene una sola lista. O sea, él va a ser candidato presidencial. Sí. Él lo que va a ver ahora es cuál es su ¿Y arrastre. cuál es su porcentaje? Exactamente. ¿Y con qué se van a sentar a hablar con él para decidir una primera vuelta o una eventual segunda O un vuelta? balotaje, Porque exactamente. se está especulando que ninguno de esos candidatos, aunque pasen la paso, no en primera vuelta, no pasan en primera vuelta. No es que ninguno. Ninguno gana en primera vuelta, Y ninguno. se está ya creando un escenario para el 19 de noviembre, que es el balotaje, decidir el próximo presidente de la República de Argentina. Y bueno, óyeme, todo está sumamente parejo, independientemente de que todo luce indicar, aunque no necesariamente sea así, habrá un nuevo gobierno en la Argentina. Pero vamos a ver. Vamos a ver Vamos a ver. si se queda un nuevo gobierno, pero con Cristina Fernández de Kirchner por atrás moviendo los hilos, o surge un partido nuevo que tome las riendas de Argentina y veremos qué fórmula o qué receta trae. Necesariamente, el gobierno que gane, sea de corte kirchnerista o no, debe de implementar la reforma necesaria para sacar a la Argentina del atraso económico y del anquilosamiento del aparato productivo en que se encuentra actualmente. Es un país con vastas regiones agrícolas porque Bueno, posee el llano más grande del mundo, que es la Pampa Argentina, que está en el sur de la Argentina. Es uno de los llanos más grandes y extensos del mundo, que es productor de granos y de ganado vacuno. Y ahora mismo da pena y vergüenza que en Argentina
se está importando carnes. Es así. Así que vamos a ver lo que va a pasar este domingo 13 de agosto en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de la Argentina. Así es.